¿Sabías que? El título original de mi nombre Génesis era En el principio. La Septuaginta, que es la traducción del Antiguo Testamento al griego, adoptó el nombre Génesis, una palabra de origen latino que significa nacimiento u origen. Mi nombre marca el inicio de todo, el punto de partida de la creación. En mi nombre Génesis se encuentran las semillas de todas las verdades divinas, ya que en él se siembran los principios fundamentales que se desarrollan a lo largo de toda la Biblia. En mis páginas, todo comenzó. Permíteme contarte mi historia. La historia del comienzo de todo lo que ves, lo que sientes y lo que eres. Yo no soy solo palabras en un libro. Soy el fundamento sobre el cual descansa la obra maestra de Dios. En mí se revelan los misterios de la creación, el propósito divino detrás del universo y el diseño perfecto del Creador. Cada palabra que contengo es una ventana hacia el corazón de Dios, un Dios que quiso compartir su gloria con la humanidad. Así que escucha atentamente, porque lo que te contaré no es solo historia, es la raíz misma de tu existencia y el eco de un amor eterno que sigue llamándote hoy. Cada libro de la Biblia presenta un esquema general. El esquema general de mi nombre Génesis es el siguiente. Dios creó, Satanás corrompió, el hombre cayó y Jehová prometió salvar. No olvide jamás estos 4 puntos. Contengo 50 capítulos y está estructurado en 3 secciones principales. La primera abarca los capítulos 1 y 2. En esta sección aparece el nombre Dios. La segunda comprende los capítulos del 3 al 11. Tiene una connotación distinta, la serpiente, y la tercera incluye los capítulos del 12 al 50, y en donde aparece la palabra Jehová. Dios creó, la serpiente trajo la corrupción, y Jehová hizo el llamado. Cada libro de la Biblia tiene un pensamiento central, y en mi caso mi nombre Génesis, para mí está claro, Cristo es mi esperanza y mi salvación como ser humano caído. Y sé que Dios cumplirá su propósito en mí por medio de Cristo. Al comprender profundamente el libro de Génesis, vemos cómo nos presenta a Cristo como la esperanza y la salvación del hombre caído. A través de él, Dios me permite cumplir su propósito. Mi nombre Génesis es un libro cuyo centro es Cristo, y Él es la vida para quienes ha restaurado desde la caída. Cuando examinamos las biografías de las 8 personas mencionadas en Génesis, algo resalta de inmediato. No se enfocan en las obras o logros de esos hombres, sino en su vida, su conducta y su caminar con Dios. Por ejemplo, de Adán no sabemos mucho sobre sus actividades o logros, pero sí conocemos cuánto vivió. 930 años. Si intentáramos escribir una biografía detallada de Adán, necesitaríamos cientos de páginas para describir todas sus acciones. Sin embargo, Génesis se centra en algo mucho más importante: la forma en que Adán vivió y caminó en la presencia de Dios. Este enfoque nos muestra que lo que verdaderamente importa no son nuestras obras, sino cómo vivimos nuestra vida en relación con Dios. En realidad, no soy un libro que solo se hable sobre la creación y sobre biografías. Soy un libro que trata sobre la vida. Dios utiliza el relato de la creación para revelar la vida y las biografías de 8 personas para mostrar cómo Él necesita una vida que cumpla su propósito. La última vida presentada en este libro es la de Jacob, quien finalmente fue llamado Israel, príncipe de Dios. Esta es la intención divina: formar un Israel, un pueblo que cumpla su propósito. Todos debemos llegar a la posición donde Dios pueda llamarnos su Israel. Todo en mí gira en torno a la vida, y esta vida es Cristo. Él es el centro y la esencia de lo que Dios busca en su plan. La obra creadora de Dios no solo cumple su deseo y propósito, sino que también revela el anhelo que tiene para el universo y manifiesta su propósito eterno. Todo lo que hacen los seres humanos refleja sus deseos, incluso cuando guardan silencio. De manera similar, las acciones de Dios expresan claramente su propósito. Al crear los cielos, la tierra repleta de maravillas, y, finalmente, al hombre a su propia imagen, dotándolo de autoridad sobre toda la creación, Dios dejó ver su deseo y propósito. Su creación es una expresión clara de su intención divina y su plan eterno. Debemos entender que el propósito central y eterno de Dios
gira completamente en torno a su Hijo, Cristo. La Biblia nos enseña que cuando Dios creó los cielos, la tierra y todo lo que existe, lo hizo por medio de Cristo, para Cristo y en cierto sentido, en Cristo. Desde el principio, todas las cosas subsisten en Él, pues Cristo es el eje que sostiene cada parte del universo. Hebreos 1:3 nos dice que Cristo sustenta todas las cosas por la palabra de su poder. Y en Colosenses 1:17 leemos que todas las cosas subsisten en Él. Aunque pareciera que la Tierra está suspendida en la nada, en realidad es sostenida por Cristo. Si un solo planeta saliera de su órbita, ocurriría una colisión devastadora, pero el Señor sostiene todo con perfecta precisión. ¡Aleluya! ¿Por qué Cristo sostiene todo? Lo hace para su gloria y para su cuerpo. Si los cielos se desintegraran y la tierra cayera, ¿dónde estaría? ¿Dónde estaría su cuerpo? Dios nos ha dado una tierra buena donde vivir, caminar y servirle. Los cielos trabajan para la tierra y la tierra trabaja para nosotros. Cuando necesitamos el sol, los cielos nos lo envían. Cuando necesitamos lluvia, esta llega. Incluso el aire que necesitamos está aquí, rodeando la tierra, mientras que no hay aire en la luna. Los cielos sirven a la tierra nos sirve a nosotros, y nosotros estamos aquí para el cuerpo de Cristo. Somos su cuerpo, y Él nos ama profundamente. Por amor a su cuerpo, Cristo sostiene todo el universo. Al principio, cuando todo era caos y oscuridad, Dios, con su infinita sabiduría y poder, dio inicio al gran proyecto de la creación. Con su palabra poderosa, Él habló y la nada se convirtió en algo. Creó los cielos, extendiendo el firmamento como un lienzo inmenso y resplandeciente. Y la tierra, que antes no existía, se formó bajo su voluntad. Separó las aguas, creando los océanos y los mares, y dio paso a la tierra seca, donde la vida empezaría a florecer. De su voluntad divina, hizo surgir la luz, separando la oscuridad, y el día se convirtió en un reflejo de su gloria. Dios, con un plan divino, comenzó a sembrar la tierra. Plantó jardines llenos de vida y color, árboles de todo tipo que ofrecían frutos y sombra, y preparó un mundo lleno de abundancia. Los mares fueron llenados con una multitud de peces, que nadaban en las aguas con armonía, y los cielos fueron cubiertos por aves que volaban con libertad, cantando al ritmo de la creación. Cada criatura, desde la más pequeña hasta la más majestuosa, fue puesta en su lugar con un propósito perfecto, y como corona de toda su obra, Dios creó al hombre y a la mujer, formados a su propia imagen, como seres racionales, con el don de la conciencia y la capacidad de amar. A ellos, su creación más especial, les confió un propósito glorioso: gobernar sobre la tierra, administrarla con sabiduría y justicia, y vivir en perfecta comunión con Él. En este jardín de la creación, Él les ofreció no solo la belleza de su obra, sino también la promesa de una relación eterna, llena de amor y paz. Sin embargo, este acto de creación no fue meramente un despliegue de poder, sino también un acto profundo de amor. Dios, al crear al ser humano, no solo ofreció un mundo para habitar, sino que les dio la capacidad de amar, de escoger y de vivir en una relación de compañerismo con Él. Así, desde el principio, la creación fue un reflejo de su amor eterno, una manifestación de su deseo de estar cerca de su creación. Entonces, llegó el momento de la prueba, el punto crucial en la historia de la humanidad. En el hermoso jardín del Edén, un paraíso de paz y armonía, Dios plantó dos árboles que tenían un significado profundo. Uno era el árbol de la vida, cuya fruta ofrecía la promesa de vida eterna, una conexión continua con el Creador, sin fin ni sufrimiento. El otro, el árbol del conocimiento del bien y del mal, traía consigo el conocimiento de lo que era bueno y lo que era malo, pero también la advertencia de que no debían comer de él, pues el día que lo hicieran, morirían. Adán y Eva vivían en una relación de plena comunión con Dios, disfrutando de su presencia y obedeciendo su mandato. Sin embargo, la serpiente, el astuto adversario de Dios, se presentó en el Edén, sembrando la semilla de la duda y el deseo. Tentados por sus engaños,
Adán y Eva tomaron la decisión fatal de desobedecer a Dios. Aunque habían sido creados para vivir en perfecta armonía y dependencia de Él, eligieron actuar según su propio deseo, desafiando la única orden que Dios les había dado. En ese acto de desobediencia, el pecado irrumpió en el mundo, como una sombra oscura que empañó toda la creación. Con el pecado vino el sufrimiento, el dolor y la angustia. La relación íntima y directa con Dios se rompió, y la humanidad quedó separada de su presencia. La muerte, antes desconocida, se hizo presente, trayendo consigo la inevitabilidad de la separación y la ruina. Pero, aún en medio de esta caída, mi historia nos recuerda que, aunque el mundo cambió para siempre, Dios no abandonó a su creación. Desde ese mismo instante, su plan de redención comenzó a tomar forma, un plan lleno de misericordia y gracia, que culminaría en la restauración de la humanidad a través de la obra de su Hijo. Aunque la desobediencia abrió la puerta al sufrimiento, también abrió el camino a la esperanza, pues Dios ya tenía en mente el remedio para lo que había ocurrido. Con el paso de las generaciones, mi relato se fue desarrollando a través de historias que reflejaron tanto la fe como el fracaso, la justicia divina como la misericordia inagotable. Cada vida, cada relato, tenía un propósito dentro del plan divino. El primer gran conflicto humano comenzó con Caín y Abel, los hijos de Adán y Eva. A través de ellos se mostró la tragedia de la envidia y la falta de fe, cuando Caín, movido por su orgullo y resentimiento, dio muerte a su hermano Abel. Este acto de violencia marcó el inicio de una serie de conflictos que se desarrollarían en la humanidad, revelando la lucha constante entre el bien y el mal, entre la obediencia y la rebelión. Pero no todo fue derrota, y en medio de la oscuridad surgieron figuras de fe. Enoc, un hombre que caminó con Dios de manera tan cercana y fiel que no conoció la muerte, fue un testimonio de la posibilidad de vivir en comunión con el Creador. Su vida fue un reflejo de la relación íntima que Dios deseaba para la humanidad, y su ejemplo nos recuerda que es posible vivir en rectitud y seguir a Dios con todo el corazón, sin sucumbir a la corrupción del mundo. Luego llegó Noé, quien se levantó como un hombre justo en medio de una generación completamente corrompida. En un mundo que había caído en una decadencia total, donde la maldad reinaba, Noé encontró gracia ante los ojos de Dios. Dios, al ver la maldad de la humanidad, decidió traer juicio sobre la tierra a través de un diluvio que destruiría a toda la vida. Pero en su misericordia, Dios confió en Noé la tarea de construir un arca, un refugio que salvaría a su familia y a los animales de la catástrofe venidera. Así, Noé obedeció, trabajando con diligencia durante años, confiando en la promesa de Dios, aunque el juicio parecía lejano. Después de que las aguas del diluvio retrocedieran y la tierra fuera purificada, un símbolo de esperanza y promesa apareció en el cielo, un arco iris. Este no era solo un hermoso fenómeno natural, sino la promesa divina de que nunca más destruiría la tierra con un diluvio. El arco iris, como señal del pacto entre Dios y la humanidad, era un recordatorio constante de su fidelidad y misericordia, mostrando que, a pesar del juicio, su amor por su creación seguiría siendo inquebrantable. Así, la historia de Noé y su arca marcó un nuevo comienzo para la humanidad, un acto de juicio que se transformó en una promesa de redención. Mis páginas también cuentan la historia de Abraham, un hombre que fue llamado a dejarlo todo, a renunciar a su tierra, su familia y su comodidad para seguir una promesa que parecía improbable, incluso imposible. Dios le habló y le pidió que confiara en él, que tomara un paso de fe hacia lo desconocido. Abraham, aunque lleno de dudas y temores, respondió al llamado de Dios, demostrando una obediencia que no solo lo llevaría a nuevas tierras, sino a un destino divino mucho mayor. En él comenzó el pacto eterno que Dios había prometido, un pacto que no solo afectaría su vida, sino que tendría un impacto generacional, abriendo un camino de bendición para las naciones. La promesa era clara: una descendencia numerosa, más que las estrellas del cielo o la arena del mar, y una tierra prometida donde su pueblo podría vivir y prosperar. A través de Abraham, Dios comenzó a revelar el alcance de su fidelidad, una fidelidad que no dependía de la perfección humana,
sino de la gracia infinita de su corazón. A pesar de las debilidades, las pruebas y los momentos de duda que Abraham vivió, Dios permaneció fiel a su promesa. La historia de Abraham no fue solo una lección de fe, sino también un testimonio de la gracia de Dios, que no se limita a nuestras capacidades, sino que se extiende más allá de nuestros errores y limitaciones. A través de su hijo Isaac, la promesa continuó, y con Isaac vino Jacob, quien, a pesar de su lucha y su carácter imperfecto, también fue bendecido por Dios para llevar adelante el legado de Abraham. La historia de José, el hijo de Jacob, es un claro ejemplo de cómo Dios obra, incluso en medio de las circunstancias más difíciles. Vendido como esclavo por sus propios hermanos y pasando por años de sufrimiento, José nunca perdió la fe en el plan de Dios. A través de su vida, Dios mostró que su fidelidad no está sujeta a las decisiones humanas ni a las adversidades que enfrentemos. A través de estos patriarcas y sus descendientes, Dios continuó revelando que su promesa no era solo para ellos, sino para todas las generaciones venideras, y que su gracia era la que guiaba y sostenía a su pueblo, incluso cuando los seres humanos fallaban. Así, a lo largo de estas generaciones, el pacto de Dios con Abraham no solo se cumplió, sino que demostró que la fidelidad divina no depende de la perfección humana, sino de un amor inmenso y eterno que busca redimir a la humanidad, sin importar los tropiezos y las imperfecciones. Cerré mis palabras con la historia de José en Egipto, un hombre cuya vida estuvo marcada por el sufrimiento injusto y la traición. Desde joven, José fue vendido como esclavo por sus propios hermanos, movidos por la envidia y el resentimiento. Fue acusado falsamente de un crimen que no cometió y pasó años en prisión, sumido en el dolor de la injusticia. Sin embargo, a pesar de todo lo que sufrió, nunca permitió que el rencor o la desesperanza tomaran control de su corazón. En su angustia, José confió en Dios, y con el tiempo, Dios lo levantó, transformando su situación y colocándolo en una posición de gran autoridad en Egipto. A través de las pruebas y tribulaciones que José enfrentó, Dios cumplió un plan divino mucho mayor de lo que José podría haber imaginado. En un momento de gran escasez, cuando una terrible hambruna azotaba la región, José, que había sido elevado a una posición de poder, se convirtió en el salvador no solo de su familia, sino de naciones enteras. Fue a través de su sabiduría y su gestión que Egipto pudo prepararse para el hambre, y fue a través de su perdón y generosidad que su familia, que lo había rechazado, fue restaurada. La vida de José es un poderoso recordatorio de que, aunque el enemigo pueda tramar planes para nuestro mal, Dios tiene la capacidad de transformar esas circunstancias para el bien. Lo que parecía un destino de sufrimiento y desesperanza, se convirtió en un testimonio del poder de Dios para redimir y restaurar. En lugar de permitir que el resentimiento gobernara su corazón, José eligió perdonar. Y en su perdón, no solo sanó su alma, sino que también abrió el camino para la restauración de su familia y la preservación de generaciones futuras. La historia de José nos enseña que, aunque el mal pueda parecernos insuperable, Dios tiene el poder de traer bien incluso de los momentos más oscuros, y que su plan es siempre mayor y más perfecto que cualquier adversidad que enfrentemos. Génesis. Soy mucho más que un simple conjunto de historias antiguas. Soy la base misma del plan eterno de Dios para redimir a la humanidad, la piedra angular sobre la cual se edifica toda la narrativa divina. Cada palabra que escribo, cada acontecimiento que relato, tiene un propósito más allá de lo inmediato. Cada uno apunta hacia aquel que vendría siglos después para cumplir la promesa de restauración. Estoy lleno de los susurros y ecos de la obra redentora de Jesucristo, el Salvador del mundo, quien, desde el principio, fue el propósito y la esperanza de toda la creación. En mis páginas, el principio de todo se desvela, y con él la semilla de un plan que abarca todas las épocas y generaciones. A través de los primeros hombres y mujeres, desde Adán y Eva hasta José, veo cómo se teje el hilo invisible de la providencia divina. Un hilo que no se rompe a pesar de los fracasos humanos y la caída del hombre. Cada historia de fe, desobediencia, juicio y misericordia es un reflejo de la necesidad de un Salvador, de un Redentor
que vendría para restaurar lo que el pecado había destruido. A través de mis palabras, se revela la promesa de restauración que no solo afecta a la humanidad, sino a toda la creación. En mis relatos, aunque el mal y el sufrimiento parecen reinar, también se muestra la constante fidelidad de Dios, quien nunca abandona a su creación. Desde el pacto con Abraham hasta el diluvio de Noé, cada momento es una señal de que el propósito divino sigue adelante, apuntando hacia la obra final que se llevaría a cabo en la cruz, cuando el Hijo de Dios tomaría el pecado del mundo sobre sí mismo. Así, en mí, en el libro de Génesis, encuentras el eco lejano de la obra de Jesucristo. Las promesas dadas a los patriarcas, las sombras del sacrificio, los pactos establecidos, todo se entrelaza con la visión de la redención final que se cumpliría en él. Soy el principio de la historia de la salvación, un recordatorio de que el amor de Dios no tiene límites, que su plan es perfecto, y que, desde el principio, la restauración del hombre y la creación entera estaba ya en su corazón. Te invito a leer mis palabras, a meditar profundamente en ellas, y a descubrir el inicio del plan divino que fue trazado con tanto amor y propósito para tu vida. En mis páginas se esconde la semilla de todo lo que Dios ha querido hacer por ti y por la humanidad. Cada evento, cada acto, cada palabra está cargada de significado, revelando un camino que comenzó en la creación misma y que sigue extendiéndose hacia ti. Mi relato no es solo un viaje a través del pasado, es la puerta abierta a un futuro lleno de esperanza, restauración y propósito eterno. Porque, aunque mis páginas terminan, la historia de Dios apenas comienza. El final está escrito, con la certeza de la victoria, pero también lo está tu oportunidad de ser parte de esa historia. Tú tienes un lugar en su plan, un propósito único que está esperando a ser descubierto y vivido. Amigo, amiga, Génesis no es solo historia antigua, es la proclamación de una verdad eterna. Dios está en control. Desde el principio hasta el final, Él ha dirigido y guiado cada paso, y su propósito prevalecerá, sin importar las circunstancias del mundo. Mis páginas revelan la grandeza de su amor, un amor que nos llama a regresar a Él, a caminar en su voluntad, y a redescubrir nuestra identidad como hijos e hijas del Creador. Génesis es una invitación a ver la vida desde la perspectiva divina, a reconocer que, aunque el pecado haya marcado nuestra historia, la redención es siempre una opción disponible por medio de su gracia infinita. Hoy, esa invitación sigue vigente. ¿Estás listo para caminar en el propósito de Dios y descubrir lo que Él tiene reservado para ti? La historia de la redención te espera. No se trata solo de mirar al pasado, sino de mirar al futuro con fe y esperanza, sabiendo que el plan de Dios para tu vida está diseñado de una manera perfecta y amorosa. El llamado a ser parte de su historia está delante de ti, y tú tienes el poder de responder. La oportunidad está abierta. Solo tienes que dar el primer paso hacia Él, hacia su propósito y hacia la vida abundante que Él ha preparado para ti. Déjanos un comentario de qué parte del vídeo impactó más tu vida, y no olvides suscribirte a nuestro canal.